diputado Fernando Carvajal. Él es parte del bloque Democracia para Siempre, que está impulsando esta denuncia directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le voy a preguntar por qué no arrancan con la denuncia acá en Argentina, porque se dirige directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice el resto de los diputados, no? Si hay preocupación o no en la Cámara. Y también cómo se viene la votación, si tiene o no tiene los votos o qué piensan ellos para que Milei efectivamente apruebe este DNU. Ahí está Fernando. Hola Fernando, ¿cómo te va? Gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo están? Todo bien. Un gusto para mí. Queríamos consultarte un poco por esta denuncia que hiciste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consultarte básicamente, bueno, ¿por qué no radicaste una denuncia primero acá a nivel nacional y lo dirigís a la Corte Interamericana? ¿Y cuáles son los peligros que tiene este decreto que sacaron para la creación de estas nuevas fuerzas? Bueno, el camino que elegimos es fundamentalmente pensando en la efectividad. Lo cierto es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo que tiene competencia para disponer en plazos más o menos breves medidas cautelares, que en definitiva es lo que hemos hecho. No solamente hemos comunicado el incumplimiento del Estado Nacional a los acuerdos asumidos por el Estado ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que además le hemos solicitado una medida cautelar. Esto nos parece que tiene la capacidad de poner freno a los actos que está realizando el Poder Ejecutivo. Una denuncia en el sistema interno, en lo que podría ser una denuncia penal, no implica necesariamente que se pueda suspender los efectos del acto. Así que nos pareció importante activar esta vía. Más allá que en paralelo también hemos planteado desde el punto de vista legislativo las acciones judiciales, parlamentarias correspondientes, que tiene que ver con la derogación de esta norma y también con la eventual declaración de invalidez de la misma por vía de que se trata de un decreto delegado, no es un DNU, es un decreto dictado en el marco de facultades delegadas por el Congreso y que el Poder Ejecutivo se ha excedido en este sentido. Sé que hay otros diputados que han planteado también denuncias penales, lo cual nos parece correcto. Nosotros no somos de sobreactuar. Si alguien ya ha hecho la denuncia penal, no tiene sentido hacer lo mismo solo para generar un Twitter. Y sí hemos avanzado en los caminos que creemos que son los que pueden impactar sobre la realidad en forma más rápida. Diputado, le consulto, ¿cuánto tiempo tiene la Corte Interamericana para responder a la cautelar? A ver, no es la Corte, hay que entender que tenemos dos organismos en el sistema interamericano. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que nosotros estamos pidiendo ahora la intervención, y después está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este tema y en esta materia ya ha emitido un fallo, que es el fallo Fernández Prieto y Tumbeiro, un fallo contra la República Argentina, que de manera muy clara la Corte, que es un tribunal que dictó una sentencia, dijo que están mal las normas que autorizan a la policía a proceder a hacer detenciones sin orden judicial y para averiguación de antecedentes, y que también, tal como lo había dicho inclusive nuestra propia doctrina local, no se pueden hacer requisas sin orden judicial, salvo algunos supuestos muy específicos que están contemplados en la legislación procesal. Esto ya lo dijo la Corte, y el Estado argentino se comprometió a derogar cualquier norma que de cualquier forma posibilitara que esto sucediera. Y acá lo grave es que en vez de avanzar en la derogación de esas normas, el Estado ha dictado nuevas normas que justamente lo que hacen es repetir o querer restaurar esas prácticas que la Corte Interamericana ha dicho que violan el Pacto de San José de Costa Rica. Así que es extremadamente grave la actuación del Ministerio de Seguridad y del Presidente de la Nación al alzarse en contra de una sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuánto tiempo tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder? ¿Tiene un tiempo?
No, no tiene tiempo, pero suele darle un trámite cuando hay cuestiones de urgencia involucradas, suele dar un trámite bastante rápido. Por supuesto que no estamos hablando de días, pero nosotros tenemos una cuota de optimismo, sobre todo si otras organizaciones de derechos humanos, etcétera, puedan adherir a este planteo y que la comisión advierta la gravedad que tiene este tema. Pero no hay plazos en esto, como no suele haberlo para ninguna de estas cuestiones. ¿Cuáles serían los puntos principales que se denuncian en el escrito que vos armaste? Mira, nosotros lo que estamos haciendo hincapié es fundamentalmente en lo que tiene que ver lo que es la detención sin orden judicial para averiguación de antecedentes y lo que tiene que ver en el mismo sentido con la cuestión de las requisas sin orden judicial, que son los dos casos contemplados en este fallo de la Corte y en muchos otros más, ¿no? Nosotros hemos invocado porque es el último, es el más reciente y el que de manera más específica aborda la cuestión, pero hay decenas de fallos de la Corte Interamericana e inclusive de nuestra propia Corte Suprema de Justicia que ha establecido la inconstitucionalidad e inconvencionalidad. Hacemos hincapié en esas dos cuestiones, lo cual no quiere decir que no haya otros aspectos del decreto que merezcan también consideración. Pero en este caso es muy puntual, es muy claro, es indiscutible que son normas que violan el sistema interamericano de derechos y la Constitución Nacional. ¿Hay fecha para que pase por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores este decreto o todavía no? A ver, los decretos delegados se rigen por el mismo sistema que tienen los DNU, es decir que el Poder Ejecutivo tiene que haber enviado ya esto e ingresa directamente a la Comisión Bicameral de tratamiento legislativo. Nosotros no estamos muy optimistas respecto al tratamiento que pueda darle la comisión, porque lamentablemente tiene mayoría el oficialismo y sus bloques vasallos, por lo cual hasta ahora no han generado ningún acto de control sobre el Poder Ejecutivo. Así que después de eso hay que esperar los plazos legales, que son de 30 días posteriores, para que el tema pueda ser tratado directamente por el cuerpo. Todo esto hay que decirlo también en un contexto donde la actividad legislativa viene muy trabada, fundamentalmente por los actos del Poder Ejecutivo, que hace todo lo posible para impedir el funcionamiento del Congreso. La idea de los bloques opositores es votar en contra del DNU de manera completa o de los artículos 3 y 5, que son los que resultan conflictivos en materia de derechos humanos. No, esto no lo hemos dicho todavía, no hemos avanzado. Hay que entender que hay muchos otros aspectos y hay aspectos que claramente son inconstitucionales, otros son opinables, pero así como está, en principio iríamos por el rechazo absoluto, sin perjuicio que estamos dispuestos a discutir algunos temas. De hecho, la decisión y la necesidad de reformar la Policía Federal es algo que es indiscutible a esta altura, y en lo personal yo creo que no es equivocada la necesidad de convertir a la Policía Federal en un organismo de investigación que se aboque a la complejidad organizada, a los delitos de corrupción y de narcotráfico. Ahí, en términos de sendero o de sentido, podemos estar de acuerdo. Ahora, lo que le reprochamos al gobierno es no darle el debate legislativo y además la improvisación, porque está muy claro que no tiene sentido hablar de luchar contra el crimen organizado y luego darse facultades para meter preso a los perejiles en la calle. Ahí hay una discordancia absoluta, una falta de sentido que demuestra que se ponen títulos que son muy rimbombantes, pero después lo que se hace es volver al viejo mecanismo de salir a cazar perejiles en la calle, que terminan metiendo preso a los sospechosos de siempre, o más gravemente, frente a un gobierno de estas características, a quienes quieren hacer protestas sociales en el marco del Estado de Derecho o quienes son opositores al gobierno. Ahora a Milei el 9 de julio se le terminan las facultades delegadas, con lo cual estas serían sus últimas acciones. ¿Vos ves posible de que él ingrese un nuevo proyecto para solicitar de nuevo facultades delegadas? ¿Ves las condiciones dadas para eso?
Me gustaría decirte que no, pero en base al comportamiento y la compra-venta de diputados y senadores que existe en el Congreso de la Nación, tengo que expresar mi temor de que esto pueda volver a suceder. Lamentablemente hay una sociedad que festeja a los tránsfugas, los que cambian de partido y se venden al oficialismo. En otras épocas eran repudiados y hoy parece que son bien vistos, y entonces esto promueve que estemos llenos de tránsfugas que se cambian de partido y con motivos que a veces se explicitan y otras veces pasan por abajo de la mesa, terminan votando cualquier cosa. Así que mi preocupación sobre la posibilidad de nuevas facultades delegadas está. Pero además también tengo la preocupación con respecto al uso de los DNU. Nosotros vamos a insistir con la necesidad de modificar la nefasta ley que nos dejara el kirchnerismo, que es un instrumento por el cual el Poder Ejecutivo viene gobernando también a través de DNU, y esto nos genera mucha preocupación. Y en esto hay que decir que también llama la atención la complicidad silenciosa que el Poder Judicial viene teniendo en no haber puesto frenos frente a los abusos evidentes de los DNU que está haciendo este gobierno. Entonces ahora habría que esperar si se expide la Comisión de Derechos Humanos, y después, ¿hay alguna manera local de denunciar la inconstitucionalidad de esto, más allá de que no pueda establecer algún tipo de cautelar? Sí, por supuesto que sí. De hecho, cada persona cuyos derechos sean desconocidos va a tener la posibilidad. Es más difícil pensarlo desde el punto de vista genérico, como acciones cautelares genéricas. Es un tanto más difícil, pero eventualmente es una posibilidad también que vamos a evaluar, y seguramente organizaciones de derechos humanos también deberían hacer lo propio. Pero desde ya que la posibilidad de cualquier persona que sea detenida por este mecanismo de presentar inmediatamente un habeas corpus, es una posibilidad que los jueces deberían, sin ninguna duda, hacer lugar en forma inmediata. Muchísimas gracias, Fernando, por toda la información que nos diste. Ha sido un gusto. Que tengas un buen día. Hasta luego. Ha sido un gusto. Gracias. Bueno. Ahí lo teníamos a Fernando, muy contundente. El diputado. Sí. El diputado muy plantado, muy plantado. Sí, muy plantado. Me gustaría que el resto, varios de los diputados puedan imitar al diputado Carvajal, ¿no?